y publicitario. Esta es la revista de opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho 10 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Diego Zambrano, experto electoral. Él es docente investigador de la Universidad de la UTE y abogado en temas electorales. Doctor Zambrano, hubo un anuncio la semana anterior del presidente de plantear una reforma respecto del financiamiento que hace el Estado ecuatoriano a los partidos políticos. Como usted hemos hablado en otras ocasiones, la necesidad de emprender una reforma político-electoral, porque estamos atrapados con un sistema en el que finalmente, cuando hay elecciones como el próximo mes de febrero, legislativas y presidenciales, no da posibilidad de gobernanza, de gobernabilidad en el Ecuador, con esa estructura en donde la mayor minoría se toma la Asamblea Nacional, hacen alianzas y no permite gobernabilidad. Cualquiera que sea el presidente de turno, cualquiera que sea, esa ha sido la historia reciente del Ecuador. Tomarse la mayoría en la Asamblea y chantajear y bloquear al Ejecutivo que esté en la presidencia de la República. ¿Cómo lograr que se implemente una reforma? En este momento, por cierto, no se puede articular, como dice la propia Constitución, un año antes de elecciones, pero al menos el planteamiento de ir a una reforma que deje de financiar el Estado a los partidos políticos y las campañas. ¿Qué piensa usted? Buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Un saludo cordial a su seguida audiencia. Bueno, el financiamiento público de las organizaciones políticas se basa primero, en el derecho que tenemos todos los ecuatorianos a participar en unas elecciones libres, competitivas, en igualdad de condiciones. Eso quiere decir que el factor económico no podría ser un límite, no podría ser una barrera para que cualquier ciudadano o ciudadana que milite en una organización política pueda participar y en su momento ejercer un cargo de elección popular. Otra idea que sustenta este financiamiento público, que es común en toda América Latina, salvo excepciones como Venezuela, como Guyana, como Surinam, al menos en Sudamérica son los únicos países que no tienen financiamiento público de organizaciones políticas, se basa precisamente en el interés público que hay en estas instituciones. Si bien son instituciones privadas, digamos que se crean por entes privados, pero claro, tiene el interés precisamente porque las organizaciones políticas son esos intermediarios entre la ciudadanía y el poder. Ahora bien, el hecho de que efectivamente no ha sido o no se ha utilizado estos fondos para lo que debería, es decir, para institucionalizar a las organizaciones políticas, para difundir una ideología, e inclusive se duda mucho en la transparencia en el manejo de estos recursos. Eso no implica o no quiere decir que se les deba cortar el financiamiento. Por ejemplo, en el sistema de salud también tenemos prácticas corruptas, pero a nadie se le ocurriría decir, bueno, para que no se distraigan esos recursos, quitémosle todo el financiamiento al sistema de salud. Entonces, claro, por una parte, el Estado, por este interés público de la democracia, financia las organizaciones políticas buscando su institucionalización. Quitarles de ese financiamiento implicaría pasar de una democracia o de una incipiente democracia a una oligarquía, porque serán precisamente las billeteras más gruesas. Lo estamos viendo ahora, pero sería muchísimo peor. Las billeteras más gruesas serían
dueños de los partidos y sería el único, digamos, el único factor determinante para ejercer un cargo de elección popular. Entonces yo creo que el ajuste no va por ahí. Y yo estoy muy de acuerdo con el hecho de que tenemos un sistema de partidos atomizado, donde hay cualquier cantidad de partidos que no tienen nada que hacer, que hay un despilfarro de dineros públicos en campañas, en candidaturas que no tienen ninguna posibilidad y que no proponen nada al país. Eso estoy de acuerdo. Pero creo que el ajuste no va por el lado de quitar el financiamiento público, si esto tiene un arraigo muy importante, sino va por el lado del control. Yo creo que si aceptamos que hay prácticas corruptas, si aceptamos que no se está bien utilizando los recursos públicos en las organizaciones políticas, creo que tenemos que regresar a ver a quién es el ente de control de ese financiamiento público. Y aquí tenemos a la Contraloría General del Estado, tenemos al Consejo Nacional Electoral, que debería cruzar información con la UAF, con el SRI, con los bancos. Recuerden que todo el financiamiento que maneja tanto público como privado, que maneja una organización política, tiene que estar bancarizado. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo es una falta de control de esos recursos, más que la necesidad de eliminar este financiamiento. Si hay mucho despilfarro de los sagrados recursos del Estado ecuatoriano, ¿cómo por lo menos controlar el uso de esos recursos y también que no ocurra lo que ha sucedido con varias organizaciones políticas con ese dinero que reciben del Estado? Hay dos fuentes de financiamiento. El primero es el Fondo Partidario Permanente, que cada año los partidos y algunas organizaciones, algunos movimientos nacionales reciben para su funcionamiento interno, para capacitación, para investigación. Y el otro es el que precisamente se da en campañas electorales, que es el Fondo de Promoción Electoral, para financiar publicidad en televisión, en radio, en prensa escrita y en medios digitales, en vallas publicitarias también. Cuando cualquier entidad pública y también las privadas que reciben financiamiento público, estas organizaciones tienen que rendir cuentas. Es decir, precisamente porque el Estado entrega un dinero para que se cumpla con un propósito en específico. Esto es derecho público, es decir, no queda a mi discreción de cómo voy a utilizar ese dinero. Hay una finalidad y la tengo que cumplir. ¿Quién tiene que verificar eso? El Consejo Nacional Electoral, y decir la Contraloría General del Estado. El Consejo Nacional Electoral tiene dos formas o ejerce este control en dos momentos. Dentro de los primeros 90 días del año siguiente al año fiscal, donde las organizaciones políticas presentan sus balances, sus cuentas anuales, y el otro también 90 días después de concluido un proceso electoral, donde presentan sus cuentas de campaña. ¿Qué tiene que hacer el CNE? Y creo que ahí ha fallado bastante. El CNE lo que tiene que hacer es, primero, hacer un seguimiento, hacer un monitoreo durante toda la campaña, durante todo el año, y tener una suerte de informe sombra, en el que va a tener que contrastar la información, la documentación que le entrega la organización política versus el levantamiento de información que ha hecho por su lado el Consejo Nacional. Si hay alguna observación, la hace. Si se le enmienda, no hay ningún problema, se archiva el trámite, pero si no se lo hace, el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de denunciar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pero claro, aquí la ley establece que hay tres obligados a esto. El responsable del manejo económico, el candidato y el representante de la organización política. Son los tres al mismo tiempo, dice la ley. Pero claro, ¿qué ha pasado? Que el Consejo Nacional Electoral normalmente carga toda la responsabilidad al responsable del manejo económico, que normalmente es un ciudadano que, digamos, por afinidad o por alguna retribución económica, presta su nombre, se hace cargo de las cuentas. Y claro, el CNE, cuando no hay una justificación del uso de estos recursos, lo denuncia solamente al responsable del manejo.
Y el Tribunal Contencioso Electoral, en su mayoría, digamos, sí hay precedentes en contra de lo que voy a decir, pero en su mayoría ha dicho que, bueno, si el CNE denuncia a una persona, pues a esa persona se la va a juzgar. Claro, ¿qué implica esto? Que como son tres obligados, solamente nos vamos por el eslabón más débil y nunca llegamos a establecer responsabilidades a los dirigentes de las organizaciones políticas. Por tanto, creamos un incentivo de que los grandes jerarcas, que los líderes de estas organizaciones políticas, a ellos no se los toca. Entonces, es muy difícil que por ese lado podamos corregir. Si el Consejo Nacional Electoral hace bien su trabajo de fiscalización y el Tribunal Contencioso Electoral sanciona, como dice la ley, con un debido proceso a quien tiene que sancionar, muy probablemente vamos a tener correcciones en el camino. Porque claro, las sanciones van desde una multa, desde devolver el dinero mal utilizado, hasta inclusive la extinción de la organización política, que sería obviamente una sanción absolutamente drástica. En todo caso, esto refleja la falta de cumplimiento de los organismos de control para verificar este cumplimiento de los recursos que reciben las organizaciones políticas. Lamentablemente es así. Yo creo que no podríamos generar no podríamos hacer que el remedio sea peor que la enfermedad. La enfermedad es que hay unos recursos públicos que se están mal utilizando. Estos recursos públicos deberían servir para profundizar la democracia, para institucionalizar los partidos políticos, para permitir una mayor democratización interna de las organizaciones políticas, y no se está utilizando. Entonces, ¿a quién le corresponde verificar que las primarias sean primarias, que los recursos de la promoción electoral sean utilizados para difundir el plan de trabajo, para capacitar a su militancia? Es el Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente y culturalmente, los ecuatorianos tendemos a no ser tan respetuosos de la ley, pero claro, eso nos puede llevar a retroceder en el tiempo, o a retroceder en derechos, justamente quitando este financiamiento. Y claro, a mí me ha llamado tanto la atención que el procedimiento que alega el presidente Noboa es el procedimiento de reforma parcial de la Constitución, cuando en realidad la reforma parcial solamente quedó, digamos, si uno lo lee en contexto, los casos de enmienda, de reforma parcial y de reforma total, la reforma parcial solamente queda para ajustes institucionales. Si queremos fusionar instituciones, si queremos eliminar, se me ocurre el Consejo de Participación Ciudadana, para eso sirve la reforma parcial. Entonces, claro, esta propuesta que le presentó el presidente Noboa el día viernes tendrá que pasar por un control previo de constitucionalidad, y la Corte Constitucional tendrá, en total, tendrá 20 días para pronunciarse, para emitir un dictamen. Y claro, la Corte tiene que pronunciarse primero sobre el procedimiento. Si cabe una reforma parcial, criterios que no, ¿qué es lo que correspondería? En principio, y lo voy a explicar por qué, en principio es una reforma total. ¿Por qué? Porque aquí hay otro principio de los derechos en general, y es el principio de progresividad. Cuando ya alcanzamos un nivel de garantía de un derecho, no podemos regresar. Y la democracia es un derecho. La Carta Democrática Iberoamericana dice todos los estados de América tienen derecho a la democracia. Entonces, hemos llegado a un nivel de garantía que permite la participación, que permite el acceso al ciudadano común, y claro, sería una medida regresiva. Esta medida regresiva, a mi criterio, no se lo podría hacer ni siquiera por Asamblea Constituyente, porque finalmente quien sostiene o quien limita al poder constituyente es el derecho internacional. Tenemos pactos que tenemos que cumplir y que nos obliga como Estado, como parte de esta comunidad internacional, a no ser regresivos en derechos. Pero bueno, finalmente la Ley de Garantías Jurisdiccionales dice que si se busca estar o restringir derechos, tendría que ser por la vía de la Asamblea Constituyente. Entonces, es un primer punto que tiene que dilucidar la Corte Constitucional, cuál es el trámite. Yo creo que ahí ya podría caerse
la propuesta. Y esto va a tomar su tiempo y esto va a rebasar comienzos del próximo año. De cualquier manera, algo habrá que hacer, doctor Diego Zambrano, para que no siga este esquema que le tiene atrapado con esta estructura político-electoral. Sí, a ver, bueno, yo creo que el gran pecado que tienen las organizaciones políticas es precisamente que no lograron democratizarse. Todavía tenemos elecciones primarias que no son primarias, es decir, son elecciones representativas. Es decir, hay una mesa chica que elige a gusto de esa mesa chica, por no decir de un solo líder, quién va a ser candidato o candidata. Si es que nosotros eliminamos el financiamiento público, el único financiamiento por descarte es el financiamiento privado. Y claro, se va a convertir un partido político en una empresa donde quien pone más capital es quien toma las decisiones en general. Que ya lo estamos viviendo. Con financiamiento público ya lo estamos viviendo. Entonces yo creo que el camino no es ese, no es quitar el financiamiento público, sino que controlar que los partidos hagan primarias. Yo creo que allí hay una reforma a la ley electoral que está pendiente, y es que no se debe permitir elecciones representativas en las primarias. Tienen que ser elecciones cerradas, es decir, solamente la militancia puede votar internamente, y tienen que ser directas, voto directo y secreto. Porque claro, no puede ser que supongamos que yo soy dirigente de un partido, propongo una persona y digo, bueno, ¿quién está de acuerdo? Claro, nadie quiere pelearse con el dirigente del partido. ¿Y qué más toca? Levantar la mano y no pelearse. Pero si las elecciones son cerradas, son secretas, muy probablemente vamos a tener democracia interna mucho más fuerte. Esto nos permite tener una militancia más comprometida, más activa, que ejerza mayores controles de transparencia, que permita carreras dentro de los partidos, que permita disciplina partidista. Y así yo creo que también vamos a favorecer la gobernabilidad. Vamos a eliminar este transfugismo, estos camisetazos, esto de declararse independiente apenas se accede al curul. Entonces yo creo que el punto de inicio, el punto central es cómo atacamos a que las organizaciones políticas sean democráticas. Si no hay financiamiento público, vamos a tener aún mayor oligarquía en este sentido. De ahí sí viene, por supuesto, el control que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral, que tiene que hacer la Contraloría General del Estado, información que hay que cruzar. Pero claro, si tenemos democracia interna fuerte, van a ser los mismos militantes quienes ejerzan el control de sus recursos, porque saben que van a tener la posibilidad de hacer una carrera, de llegar a instancias preponderantes dentro de su organización. Que tenemos ahora, uno puede estar militando en una organización política, viene una persona con un gran cheque, y esa persona que nunca ha militado, que nunca se ha identificado con la ideología del partido, pues corre por las elecciones presidenciales o parlamentarias. Claro, eso desmotiva a la ciudadanía y justamente hace que las organizaciones políticas sigan siendo de bolsillo. Ahora, el tiempo que va a tomar este proceso, más o menos yo he calculado que debería tomar unos 150 días, cuando encuentre el tiempo que tiene la Corte Constitucional para emitir el dictamen. Supongamos que sea un dictamen favorable por la vía de la reforma parcial. Esto implica que tienen que haber dos debates dentro de la Asamblea Nacional. Entre uno y otro tiene que haber por lo menos 90 días de diferencia, y hay un candado que pone la Constitución, y de ahí se tiene que llamar al referéndum. Claro, ¿cuál es el tiempo, digamos? ¿Cómo se calcula el tiempo político? Muy probablemente, si es que las instituciones caminan ágilmente, va a coincidir la convocatoria de elecciones para el referéndum con la etapa de la campaña electoral. Entonces, claro, yo creo que ahí hay un cálculo mucho más político que jurídico,
en el sentido de que vamos a tener a un proponente, en este caso el presidente de la República, en plena campaña electoral, promocionando su referéndum y también promocionándose a sí mismo como candidato. Yo creo que ese sería otro desequilibrio en contra de la competitividad de la elección que se viene. Y claro, una vez que se dé el referéndum, si es que llega a aprobarse, pues la siguiente elección tendría, las organizaciones políticas solamente podrían financiarse de manera privada. Supongamos que quien gane estas elecciones, que puede ser el mismo presidente Noboa, estará habilitado para correr en las siguientes elecciones. La pregunta es, ¿vamos a tener elecciones competitivas en igualdad de condiciones sin financiamiento público? Yo creo que no. ¿Y quién controla, además del financiamiento de las campañas, doctor Zambrano, el fondo partidario permanente y el fondo de que se repone a las organizaciones políticas? Bueno, el camino de control es muy parecido, tanto en campaña, digamos, en promoción, como en fondo partidario. Los partidos tienen que presentar, digamos, sus cuentas, sus justificativos, y esos justificativos el Consejo Nacional Electoral los tiene que contrastar con su propio monitoreo y cruzar información con instituciones públicas. Por ejemplo, la UAFE. La UAFE es una institución que conoce hasta manejos mínimos financieros de cualquier ciudadano. Es decir, no le estamos pidiendo algo descomunal. La UAFE conoce movimientos bancarios, movimientos financieros de cualquier ciudadano en cualquier momento. Con mayor razón debería saber, al menos de las organizaciones políticas más grandes, o al menos de las organizaciones políticas que uno conoce, que es evidente, que hacen mucha campaña, que hacen mucha publicidad. Estábamos hace poco discutiendo sobre el control de las redes sociales, que fue un tema muy importante porque hay mucha campaña en redes sociales y hay mucha inversión en redes sociales. Y claro, esa es inversión privada. Está bien que sea inversión privada, pero también tiene que ser controlada, porque otro mecanismo para equilibrar, encontrar igualdad de oportunidades políticas es precisamente controlando el límite del gasto electoral. Entonces, por una parte, tratamos de transparentar el sistema en el sentido de, bueno, yo tengo que decir cuánto voy a gastar privadamente, cuánto voy a gastar y cuánto voy a recibir del Estado. Yo tengo que rendir cuentas sobre lo que recibo del Estado y tengo que rendir cuentas también sobre lo que recibo de mis simpatizantes y de lo que yo mismo como candidato o candidata. Entonces, no es un problema técnico, no es un problema de falta de estrategia. Yo creo que pasa mucho más por la voluntad política que por otro aspecto. En consecuencia, esto con los gastos de recursos del Estado, ¿y acaso el organismo electoral no debiera controlar también lo que está fuera de la entrega del Estado? Porque mucho se ha hablado, y no ahora, sino en los últimos procesos, de los dineros calientes de acciones ilegales que se inyecten en las campañas finalmente para conseguir un puesto de elección popular. Ese es un punto esencial, trascendental, el que usted trata, estimado Miguel. Porque, mire usted, cuando entran inversiones dudosas, claro, lo hacen con el único propósito de recibir réditos una vez que esa persona, que esa organización política alcance un escaño o alcance un cargo de elección popular. Eso hace que la ley, por ejemplo, prohíba el financiamiento de personas jurídicas. Una corporación, una compañía no podría financiar una organización política, precisamente porque lo que no queremos es que esa organización política, esa militancia que debe servir al interés público, se dedique a cumplir compromisos privados. Ese es el concepto.
Pero claro, si esos controles no son severos, no son estrictos, claro, el financiamiento privado es es un lugar privilegiado para cualquier tipo de corrupción, de cualquier tipo de inyección de dineros mal habidos. Claro, estamos en una lucha contra el narcotráfico, estamos en una lucha contra el crimen organizado que maneja cantidades ingentes de dinero y que le conviene muchísimo invertir, entre comillas, en las campañas electorales para asegurarse impunidad. Si el Estado no se defiende por esa parte, claramente vamos directo a un narcoestado. Bien, seguiremos hablando de estos temas. Muchas gracias al doctor Diego Zambrano, docente investigador de la UTE y abogado experto en temas electorales. Muy amable, Diego. Siempre un honor, estimado Miguel, que tenga un muy buen día. Muchas gracias. 8:35 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el doctor Javier Palacios, constitucionalista, y el reglamento del concurso para fiscal general. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda